Hola, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Georgina Martínez y hoy quiero contarte un cuento que ha sido escrito con todo el corazón. Se llama En los ojos de Inés y lo escribí para todas esas niñas que tienen sueños y mucha imaginación. Las ilustraciones son de María Tutti y espero que les guste tanto como a mí. Eres la reina de los guayabales. Hasta donde tu vista alcance es tu reino, le dijo el abuelo Pancho a Inés. Sentada sobre sus rodillas, la niña le quitó el sombrero para acariciarle el pelo blanco y su rostro donde no cabía ni una arruga más. Los días más felices y calurosos los pasó con él en El Dorado, ese pueblo impregnado de olor a caña que despertaba el sonido del agudo silbato del antiguo ingenio azucarero. Al escuchar la resonancia que siempre le hacía evocar un barco zarpando de un puerto, Inés saltaba de la cama y corría a despertar a su abuelo. Él empezaba a hablar y daba comienzo a un viaje lleno de aventuras a través del tiempo. Fueron años de esplendor los que vivió aquel hombre. Su agudeza con los números y honradez le ganaron la confianza del terrateniente, don Joaquín Torreros, dueño del ingenio, la vieja hacienda, el pueblo y cuanta cosa se moviera a su alrededor. Ahí, en los voluminosos libros contables de la hacienda, el abuelo Pancho fue testigo de las grandes glorias del poder y la opulencia del hombre más rico de la región. Don Pancho pasó los mejores años de su vida trabajando como administrador de la hacienda. Inés, ansiosa, esperaba los fines de semana o la temporada de vacaciones para ir a su encuentro. Ven, observa todo lo que hay aquí, le decía a su abuelo, y al entrar, tomada de su mano a la enorme casona de la hacienda, buscaba la biblioteca y el nuevo libro que leería acompañada de aquel viejo de andar pesado y sonrisa fácil. En general, la hacienda estaba sola. Los dueños viajaban mucho por todo el mundo y por eso Inés podía desplazarse libremente en ella, privilegio que nadie más tenía, pues su acceso era limitado. El piso de madera del gran vestíbulo parecía un rompecabezas y producía un leve ruidito cuando Inés caminaba sobre él. Era aquella una hermosa casa que olía a historias contadas por los retratos color sepia colgados de las paredes. Un día, mientras Inés estaba recostada en el suelo esperando a su abuelo, quien platicaba con uno de los empleados, se puso a contar las vigas del techo y las columnas de ébano del corredor principal. Fue entonces que la vio por primera vez. Era de su misma edad, llevaba los pies descalzos, el pelo suelto y un ligero vestido de flores pequeñas. Inés se incorporó de inmediato. ¿Cómo te llamas? No te había visto. Soy Rosa, le respondió. Se volvieron amigas desde el primer momento. Sin dejar de reír, corrían por los jardines y los patios de la hacienda, donde había plantas y árboles exóticos traídos de muchas partes del mundo. Inés y Rosa jugaban a que eran libélulas asomándose por los charcos. Flotaban por todos lados y de pronto se convertían en monos que devoraban amarillos y dulces mangos ensuciándose la ropa y la boca. Cuando encontraban pequeñas flechas de piedra y puntas de flecha de obsidiana de los antiguos pobladores que habitaron alguna vez estas tierras, ellas se convertían en guerreras y cazadoras de tigrillos o venados. A Rosa no le importaba que su escandalosa carcajada rompiera el silencio del lugar. Casi nunca estaba peinada como Inés, quien usaba enormes moños que se enredaban en las ramas cuando trepaban a los árboles de guayaba. ¡Sube más alto, Inés! ¡Róbate aquella grande y amarilla! Ahora son más dulces, le sugería Rosa. El sabor de las guayabas se les quedaba en la boca. Entre las ramas parecían bolitas de sol en pleno verano.
Rosa siempre desaparecía cuando empezaba a oscurecer. Era la hora en que el abuelo Pancho e Inés regresaban a su casa. Seguramente es hija o pariente de uno de los trabajadores, porque yo nunca la he visto, Inés. No la estarás imaginando. Por eso tu padre te dice que te consiento demasiado. Se te olvida, abuelo. Tú me lo dijiste y yo se lo conté a papá. Recuerda que tomaste tierra del río, la frotaste entre tus manos y pronunciaste unas palabras de hechizo. Con ello me diste el poder de la mirada y por eso puedo ver lo que otros no. También puedo ver tu corazón, así que sé lo que vas a estar sintiendo siempre. Ya no te voy a contar historias, Inés. Ya no sabes qué es verdad o qué es fantasía. Abuelo, ¿es cierto que viste a los revolucionarios y que corriste peligro de muerte? ¿Es verdad que se aparecen los fantasmas de los ahorcados camino al higueral? Ya, niña, deja de preguntar tantas cosas al mismo tiempo. De verdad, abuelo Pancho, Rosa es mi amiga y se parece a mí un poco, pero ella no conoce el miedo, no llora, solo se ríe de todo, hasta de mí. Así se repetían similares conversaciones entre ambos. Vamos al río, Inés. A veces pienso que debajo de la hacienda corre un río lleno de secretos, dijo Rosa. Pues vamos a buscarlo y a lo mejor encontramos una salida secreta al mar, respondió Inés en son de broma. Avanzaron uno a uno los veranos de ensueño y el abuelo siempre estaba ahí. De sus labios brotaba un manantial de historias, un deleite para los oídos de Inés, que alimentaba con aquellas palabras su curiosidad insaciable. Pero llegó el verano de 1940. Inés encontró a Rosa muy triste. Ya no vendré más, le dijo. Nunca te aproximes a la choza cercana a la casa grande donde duermen los trabajadores. He visto rondando el ánima del árbol de lule. El viento me dijo que viene robándose el alma de las niñas con su brazo de palo y secando las milpas a su paso. No me cuentes esas cosas. Sabes bien que soy más miedosa que tú, Rosa. No seas así, le dijo Inés, mientras la miraba perderse rumbo a los álamos. De súbito, la bruma se posó sobre la hacienda y su enorme jardín. Los perros ladraban enloquecidos y el ruido de un coche anunció la llegada del señor Torreros. Su presencia causaba temor en la hacienda. Todos se apresuraban a servirle, a obedecerlo. Con su llegada cobraban vida los portales, la cocina, los salones y cada rincón de aquel lugar antes silencioso y sombrío. ¿Ella es tu nieta, Francisco?, le preguntó con voz de trueno el señor Torreros al abuelo de Inés. Él asintió con la cabeza. Es bonita la chamaca, dijo, mientras le acariciaba el cabello a Inés. Intimidada, la niña dio un paso atrás. Luego, el hacendado se puso a conversar con el abuelo sobre números y cosas de la hacienda. Pasaron los días y Rosa no aparecía. Inés la buscó por todas partes. Preguntó por ella a mucha gente, pero nadie le dio la razón. Por eso, una tarde cuando oscurecía, venciendo el miedo, cruzó el umbral del portal que daba a la alberca azul donde cada noche bajaban a nadar las estrellas. Y luego se internó en la espesura de los árboles y siguió por el corredor de los bambúes que irremediablemente la condujeron a la última choza. Sintió escalofríos. Se escuchaban voces pequeñitas, susurros, grillos tercos que parecían advertirle: «Cri, cri, vete de aquí. Cri, cri, vete de aquí». El viento se puso denso mientras se acercaba a la choza. Sentía que se le paralizaban las piernas, pero su curiosidad era más poderosa. Escuchó un grito infantil y mucho ruido. «Rosa, ¿qué te pasa? ¿Eres tú?», preguntó llena de miedo. De pronto cesaron los ruidos y siguió un largo silencio, roto por un sollozo apenas perceptible. Inés abrió poco a poco la puerta de madera, pero tuvo que retroceder espantada, porque del interior salieron volando un sinfín de palomas blancas alborotadas, como si alguien las hubiese asustado. En el rincón creyó ver llorando a una niña parecida a Rosa. La luz de la luna entraba por aquella ventana e iluminaba su mismo vestido de flores pequeñas.
Inés se acercó a ella, pero antes de tocarla, la pared literalmente se comió a Rosa. Inés salió horrorizada deprisa de la choza, rumbo al casco de la hacienda. No había avanzado mucho cuando escuchó unos pasos que hacían crujir las ramas secas. Corrió de inmediato y se escondió detrás de un árbol. Inés quiso continuar su camino, pero sintió que algo la detenía. Era el brazo de palo del ánima del árbol de lule, que amenazaba atraparla. El aliento del espíritu resoplaba detrás de las orejas de Inés. ¡Abuelo Pancho! ¡Abuelo Pancho!, gritó Inés con la fuerza de un huracán. De súbito llegaron hasta ella su abuelo, el hacendado y trabajadores de la hacienda. No son horas de estar aquí. Llévatela, Pancho. Te he dicho que no se queden hasta tarde en la hacienda. El abuelo Pancho tomó calurosamente a Inés y le fue desprendiendo poco a poco las raíces del viejo árbol. Tras el incidente, las visitas al abuelo fueron espaciándose cada vez más. Y a pesar del correr del tiempo, los recuerdos, los rostros, los rincones, los veranos con olor a guayaba y sabor a mango continuaban en su memoria. Inés empezaba a dejar de ser niña. Comenzó a escribir. Tomaba su pluma y plasmaba en el papel lo que veía e imaginaba sobre aquel sitio abrumador donde habitaban fantasmas y árboles que con sus raíces iban y venían al fondo de la tierra, atrapando almas sin descanso. El abuelo se fue quedando quieto, hasta ya no moverse. Sentado en su viejo sillón, imaginaba la hacienda. Con su sonrisa recordaba aquellos veranos, los más luminosos de su existencia, cuando Inés lo acompañaba. Inés se encontraba muy lejos de ahí. En sus ojos seguía vivo el hechizo y los veranos. Los recuerdos se convirtieron en palabras y después en cuentos. Podía volar, ir y venir en el tiempo. Incluso, a veces volvía a ser la niña de antes, la traviesa, la reina de los guayabales. El ánima del árbol de lule se quedó en la hacienda, envolviéndola poco a poco. Sus raíces, ahorcándola, avanzan lentamente y ya están a punto de devorar la vieja casona con todo y sus secretos. Muy cerca del portal, enredada en la voraz raíz, quedó Rosa, con su vestido salpicado de flores y un corazón de trapo que no latirá más. Y finito final, esta historia acaba de terminar. Estamos grabando desde El Dorado, Sinaloa, en un lugar sumamente histórico y hermoso. Nos encontramos en la Hacienda Redo, una hacienda con árboles, pasillos y esa hermosa casona vieja llena de historia, una historia que nos pertenece a todos los culiacanenses. Es un orgullo estar aquí contándoles esta historia surgida e inspirada en este lugar y en una gran escritora sinaloense, Inés Arredondo. Soy Georgina Martínez, hasta muy pronto.